Hola amigos del canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy vengo a hablarles sobre el manejo ecológico de plagas. Bueno, para empezar, si el manejo de nuestro predio se realiza adecuadamente, considerando los fundamentos y prácticas propias de la agricultura ecológica, la incidencia de plagas y enfermedades debiera ser decreciente durante la transición de producción convencional a una de características sustentables, en la medida que el sistema se estabiliza y aumenta la presencia de enemigos naturales, ya sean parásitos, predadores, competidores y entomopatógenos. Esto se ve potenciado además en sectores donde por tradición e historia no ha sido una zona de alto uso de pesticidas. Esta cualidad le da una capacidad mayor al agroecosistema de reaccionar positivamente a los manejos propios de la agricultura ecológica. El manejo agronómico recomendado para prevenir los problemas de plagas y enfermedades debe considerar, entre otras técnicas, las rotaciones de cultivo como una práctica que permite cortar los ciclos reproductivos de los agentes nocivos, la presencia de barreras vivas que alberguen enemigos naturales y, para evitar problemas endémicos, el uso de variedades resistentes y de periodos cortos que reduzcan el tiempo de exposición al agente dañino. Se recomienda también disminuir la labranza del suelo para mantener los hábitats de los organismos benéficos y favorecer su multiplicación. Bueno, adentrándome un poco más con la prevención de plagas, la producción sustentable debe basarse principalmente en acciones tendientes a prevenir la aparición de plagas. Las prácticas más comunes son las siguientes. Antes de mencionarlas, quisiera comentarles que hay que estar revisando los cultivos para que no se encuentren las plagas cuando ya cueste mucho el control. Hay que estar dándoles una revisión diariamente y con frecuencia para así evitar esto. Ahora sí voy a mencionarles las prácticas más comunes. Tener la diversidad de cultivos. ¿Por qué? Porque al tener diversidad en el predio, los enemigos naturales de una plaga podrán ser atraídos y encontrar refugio y alimento en diferentes flores y plantas. La diversidad dificulta que las plagas encuentren las plantas que desean atacar. Ayuda también a que exista plantas repelentes de plagas. Será muy importante ver cuáles son las combinaciones de cultivo que mejor funcionan a la región. Esto de que las plagas no encuentran la planta que desean atacar sea por un factor visual y químico en los insectos, ya que al llegar a buscar la planta que desean y al haber tantos olores les crea una confusión y muchas veces termina yéndose el insecto plaga. Otra práctica común es mantener árboles, arbustos y plantas permanentes en lugares que no sirven para cultivos, ya sean cercas, orillas de caminos o quebradas, a fin de que puedan refugiarse ahí los enemigos naturales. La floración de cultivos y frutales coinciden en un breve periodo con la presencia de enemigos naturales, por lo que no sirve como fuente permanente de alimentación a predadores y parasitoides adultos. Sin embargo, la vegetación espontánea proporciona flores escalonadamente durante toda la temporada, la que resulta fundamental en la eficacia de los bioreguladores. Por su parte, los adultos de parasitoides de plagas necesitan para vivir y reproducirse el néctar de las flores, como la mayor parte de los predios convencionales. Elimina las malezas, los parasitoides no tienen posibilidad de actuar y las plagas proliferan sin límites. También no repetir el cultivo en un mismo lugar donde estuvo el año anterior. ¿Por qué? Porque al cambiar el cultivo se cortará la plaga de este lugar, porque encontrará plantas que no le servirán de alimento. Esta práctica es especialmente importante cuando se trata de plagas del suelo como nematodos, gusanos, cortadores y otros. Otra práctica muy buena es tener especial cuidado con las fechas de siembra. Puesto que es muy importante informarse sobre las fechas de aparición de las diversas plagas en la región. Así se podrá evitar que en el momento en que normalmente
aumenta la plaga se produzca cuando las plantas están todavía muy débiles. También es bueno utilizar el trasplante como una técnica que permite al cultivo establecerse en un estado más resistente que cuando proviene desde la semilla. Y luego cuidar la fertilización de los cultivos. Bueno, las plantas bien alimentadas son más resistentes a las plagas y enfermedades. Lo mejor será una fertilización con productos naturales, ya sea algún tipo de abono. Y mencionarles que ya tengo varios videos donde menciono cómo preparar estos abonos y cuáles son los tipos de abonos más comunes, orgánicos. Bueno, la fertilización química que produce generalmente desequilibrio en la planta, mucho fósforo, nitrógeno u otros elementos, lo que hace más propensa a plagas y enfermedades. El efecto inmediato se relaciona principalmente con el número, concentración y solubilidad de nutrientes, dado que la alta solubilidad de los fertilizantes sintéticos y las dosis que son aplicadas producen un desequilibrio de nutrientes, tanto en el suelo como en la planta, lo cual es especialmente detectado por las plagas, constituyendo un atrayente para estas, además de aumentar su tasa de reproducción. Bueno, otra práctica es el manejo adecuado del suelo. En lugares donde hubo un cultivo muy atacado por plagas, quedan huevos y larvas de esas plagas sobre el suelo. En esos casos se recomienda arar bien el terreno para que se muera al ser enterrados. La misma práctica es útil si existen muchas plagas en el suelo, ya sea gusanos cortadores, por ejemplo. También usar variedades más resistentes. No todas las variedades de una misma planta son igualmente atacados por las plagas y enfermedades. El uso de variedades resistentes a insectos presenta la ventaja de ser específico, acumulativo y persistente. Además, no presenta problemas de residuos tóxicos, es de bajo costo y no trae problemas de contaminación del medio ambiente. También eliminar restos infestados. Si apareció una plaga en un cultivo, se debe retirar los restos. También es posible trozarlos e incorporarlos a la abonera. Y usar semillas que no estén infestadas, por último. Luego tenemos el control natural y biológico. Bueno, en la naturaleza muchas plagas potenciales son mantenidas en bajas densidades por sus enemigos naturales, situación en que se habla de control natural. El uso de organismos vivos como agentes de control de plagas es el control biológico, donde necesariamente interviene el hombre. Algunos de estos controladores biológicos serían la chinita adulta, la larva de chinita y la crisopa. Las ventajas, bueno, la actuación permanente una vez que se establecen, no dejan residuos tóxicos ni contaminantes. Los insectos benéficos buscan los hospederos en áreas de difícil acceso, no se desarrolla resiliencia, se mantiene el equilibrio ecológico, tiene bajo costo y alta selectividad. Las desventajas es que el efecto es un poco lento y la influencia climática es un poco alta, además de que los costos en el desarrollo e implementación del sistema. En el control biológico es posible utilizar depredadores que se alimentan de su presa, por ejemplo las chinitas que se alimentan de pulgones, como lo vemos en la imagen que están viendo. Los parásitos, como su nombre lo indica, parasitan su huésped y lo debilitan sin matarlo. A diferencia de los parasitoides que sí lo matan. Los antagonistas, que influyen sobre la abundancia de la plaga, no se alimentan directamente de ella, pero secretan sustancias que inhiben a la especie plaga. Existen tres modalidades de control biológico: la protección de los enemigos naturales, el incremento artificial de los enemigos artificiales y la introducción de nuevos enemigos biológicos. Vamos a explicar la primera, la protección de los enemigos naturales. Bueno, en los campos agrícolas los enemigos biológicos pueden encontrar ciertas dificultades para su desarrollo normal.
se tienen las grandes perturbaciones del ambiente debido a la discontinuidad de los cultivos anuales y por efecto de las aplicaciones de plaguicidas. Por otro lado están las posibles limitaciones en la posibilidad de refugios, alimentos para los estados adultos y la presencia de algunos factores como el exceso de polvo sobre el follaje y la acción de las hormigas. La meta no es eliminar del campo los organismos perjudiciales. En este sentido es útil contar con una remanente de organismos potencialmente plaga para mantener las poblaciones bajo los niveles críticos, ya que permiten la sobrevivencia y reproducción de sus enemigos naturales. O sea que si se eliminan todas las plagas, se eliminarían consigo los enemigos naturales. Por ello hay que mantener un equilibrio entre las plagas y los enemigos naturales. Además, las trampas o refugios artificiales son otra forma de ofrecer un alojamiento a los enemigos naturales. En frutales de hoja caduca se albergan fitoceidus y el maíz sirve de refugio a varios predadores, especialmente chinitas que se encuentran allí en el verano y se alimentan del polen. Después está el incremento artificial de los enemigos artificiales. Muchas veces la protección adecuada entre la densidad de los enemigos naturales y de la plaga no se logra oportunamente. Una razón común es la demora natural de la respuesta numérica de los parasitoides y predadores al incremento de la plaga. Entonces es necesario aumentar la población de los enemigos biológicos mediante liberaciones masivas de individuos, que generalmente son criados por insectarios. Y por último, la introducción de nuevos enemigos biológicos. Los casos más notorios de la eficiencia del control biológico se han logrado con la introducción de parasitoides y predadores desde otros países o territorios. A este procedimiento se le suele llamar control biológico clásico. La mayoría de plagas combatidas por este medio han sido especies de insectos introducidos de otros países. Bueno, el uso de trampas, barreras, cebos y repelentes. Si bien es cierto, existen sistemas mecánicos o físicos que ayudan a disminuir las poblaciones de insectos, plagas, y los cebos y las trampas consisten en preparados que atraen a los patógenos generadores de plagas. Algunos ejemplos de este mecanismo son las trampas de luz que capturan las mariposas de vuelo nocturno como las polillas, las trampas pegajosas, las superficies amarillas recubiertas de sustancias pegajosas atraen a las moscas blancas, pulgones y otros insectos. Luego las trampas para caracoles y babosas que distribuyen el suelo en vasos pequeños como tipo de yogur enterrados a nivel del suelo y se llenan de cerveza, que actúa como un cebo y los atrae al vaso donde quedan atrapados. Las trampas de cartón corrugado alrededor del tronco o ramas de frutales que sirven como un lugar donde pupan algunos insectos, por ejemplo la polilla de la manzana. Las trampas de olor para la polilla de la manzana, que puede hacer un preparado con una taza de vinagre de manzana, un tercio de taza de melaza y una cucharada de amoníaco, una media cucharada de amoníaco. Se diluye en 1,5 litros de agua y se distribuye en 3 botellas colgadas al árbol. A cada botella se le hace una abertura al costado que le permite la entrada a la polilla. Bueno, esto ha sido todo por este video y los invito a ver la segunda parte, porque ahí trato los demás métodos y los invito a suscribirse para que puedan seguir aprendiendo del canal, y invitarlos a dejarle un like. Y eso sería todo. Muchas gracias.